Bueno, a continuación presentaremos una breve conceptualización de lo que fue el constitucionalismo contemporáneo, la importancia que tuvo, cuáles fueron sus orígenes, pero enfatizaremos en cómo entenderlo de una manera mucho más fácil, por medio de la presentación de unas imágenes y cómo identificarlo simplemente con 3 palabras claves. Bueno, empezaremos. Constitucionalismo contemporáneo fue una etapa que consistió en una centralización muy específica del poder, en donde el principal objetivo, el pueblo, era alejarse del mando absoluto que tenía la monarquía, cuyo representante entre comillas era el rey. Para hacer un poco más fácil enfatizar la definición de lo que podría ser el concepto del constitucionalismo, lo clasificaríamos en 3 palabras claves, que fue revolución del poder. Muy bien. Aquí, como primera diapositiva, podemos ver 3 imágenes las cuales representan tal cual un poco el concepto de constitucionalismo. Si bien en la primera imagen podemos observar donde el pueblo está reunido como si fuera un tipo de marcha, eso le podríamos llamar revolución. Entonces, directamente identificamos que para que el pueblo se pudiera constitucionalizar, tuvieron que existir muchas revoluciones, la cual incitaran al pueblo, a sus habitantes, a centralizar el poder y a abandonar el absolutismo que poseía el rey. Sometimiento del poder. El pueblo buscaba incentivar a sus habitantes a realizar unas normas cuyo fin era representar el derecho objetivo. Abriendo paréntesis, el derecho objetivo era las normas escritas, las normas plasmadas en un ámbito jurídico, donde ya la norma pasaba a ser coercible e igualitaria, plasmando las normas en una constitución. Con esto se buscaba regular el poder dentro de la sociedad. Constitucionalismo contemporáneo. Aquí podemos ver unas imágenes que pueden identificar la definición dada anteriormente. Si bien podemos observar en la primera imagen unas cortes, unas normas escritas, etcétera, donde pues representa muy bien lo que fue y el fin del constitucionalismo. Al plantear la igualdad como uno de los pilares del capitalismo, se buscaba alejar el capricho del poder. Así, se lograba implantar un amplio concepto de justicia dentro de la sociedad. Es decir, cuando existía la monarquía, el rey era elegido aparentemente por un ser divino, porque la religión era muy dominante en la época. En este caso era Dios, lo cual le daba la capacidad al rey de poder juzgar a cualquier persona como se le diera la gana, porque ellos eran el máximo poder, al absolutismo. El constitucionalismo buscó acabar esto, erradicar esto, con la globalización de las normas, la igualdad, el respeto, la justicia, y haciendo una sociedad muy distinta y muy libre con respecto a lo anterior. Aquí podemos ver unas imágenes que, valga la redundancia, representan la definición dada anteriormente. Podemos ver la igualdad, la justicia, y podemos ver uno de los libertadores, uno que fueron conocidos en esa época y actualmente como esas personas que incitaron al pueblo, a la sociedad, a rebelarse contra el absolutismo, contra la monarquía. Aquí vemos unas imágenes donde estaba nuevamente revoluciones, y vemos cómo la población debía servirle al rey. Era una tradición. Pero ¿qué pasó en esta quinta diapositiva? Sucede que el pueblo decide romper esas tradiciones
esas cadenas que ataban al surgimiento de una sociedad muy distinta, a ese nacimiento, a esa proliferación de una sociedad nueva. El pueblo decide romper eso, decide crear sus propias culturas, decide crear sus propias creencias y decide organizarse políticamente. Es decir, el pueblo toma la decisión de erradicar todas esas tradiciones que traía consigo la monarquía y el absolutismo. Aquí podemos observar nuevamente, aquí en esta diapositiva y en esta podemos ver la influencia que tuvo el capitalismo. A estas alturas ya el pueblo había decidido abandonar esa tradición, había decidido centrar la economía. ¿Por qué? Porque en la edad antigua y principios de la Edad Media se llevaba a cabo lo que es el feudalismo, donde quien poseía la mayor riqueza y quien poseía el mayor poder, el rey, el monarca. Todo el pueblo trabajaba para el rey, el monarca. No satisfacían sus propias necesidades. Aquí, en esta diapositiva, vemos que surge el capitalismo. El capitalismo le da una nueva forma de percibir la economía al pueblo. Es decir, el pueblo ya pasaba de ser una economía totalmente absolutista, totalmente directa al rey, a poder lograr satisfacerse a sí mismo, crear su propia empresa. Y a raíz de esto fueron surgiendo los avances tecnológicos, las revoluciones científicas, donde aparecen los procesos investigativos, los primeros procesos investigativos hechos por el hombre. Aparece la ciencia, aparece el análisis, la lógica. En esta podemos ver y percibir que la política fue organizada. Ya la política no era muy centralista, entre comillas, y se organizaba. La sociedad podía regirse por estados, cada estado podía tener su gobernante. Así sucesivamente, era una política organizada. Pero ok, es aquí donde aparece el derecho constitucionalismo, es aquí donde aparece el derecho objetivo, porque se plasman las normas, se plasman las leyes en una constitución. Una constitución que regulará todos los derechos del pueblo y juzgará igualmente y equitativamente, valga la redundancia, a todos sus habitantes. Debido a esto, podemos ver que el constitucionalismo trae un orden jurídico, trae una organización lógica de lo que era la política, de lo que era la economía, todas estas ciencias que hacían y que conformaban la sociedad, que conforman aún el Estado. Y bien, aquí esta imagen hace alusión a la libertad. Y todos sabemos que el hombre es por naturaleza libre. Naturalmente el hombre es libre. Pero el hombre estaba esclavizado. Cuando existía la monarquía, estaba esclavizado. Y sí, aún no somos completamente libres, aunque nuestra naturaleza lo diga, pero ya no estamos esclavizados. La economía ahora mismo depende de uno mismo. Y eso fue una de las influencias dadas por el constitucionalismo, que creó personas libres, personas con capacidades. Y creo que esta imagen hace muchísima alusión a eso, la libertad, el rompimiento de esas cadenas que nos ataban.
a ser esclavos. El hombre tenía que subsistir por sí solo, subsistir. Y esta imagen hace mucha referencia a eso. Se conforman los estados, como lo dije anteriormente. Se crean las normas y empieza a regir la soberanía, cómo se conformaba el estado, el poder político, el poder militar, la población, el territorio. Todos esos componentes del estado aparecen porque se conforma este ente que es muy importante para el desarrollo social. Muchas gracias.